Hoy he invitado de manera muy especial al doctor Óscar González Arana, un macroeconomista de reconocida solvencia moral e intelectual, como muy pocos en Colombia. Me siento orgulloso de tenerlo aquí en la silla eléctrica, mi querido doctor. No lo veía hace muchos años, además. Trabajamos juntos con el doctor Rodrigo Marín Bernal, quien semanalmente se sobraba en elogios hacia usted. Sí, William, qué placer tan grande volver a verte y sobre todo en estas circunstancias y especialmente por recordar la memoria de un gran conservador progresista como fue el doctor. Progresista, más no pobrecista, no. En la época donde los políticos eran personas superiores que estudiaban, mentes lúcidas, un conservador muy informado, con una fundamentación conceptual muy sólida, a diferencia de hoy. Muchas gracias, William. Su señoría fue superintendente de sociedades. Cuando el ministro de Desarrollo era el doctor Marín Bernal, eso estamos hablando del año 1994. Hace ratico yo estaba jovencito y la vida me dio ese privilegio de ser superintendente de sociedades y allí tuve la fortuna de conocer más de cerca la realidad empresarial colombiana y me quedé, o sea, entendiendo que esa era la oportunidad. Yo, bastante joven, como abogado comercialista, me quedé en el mundo del derecho comercial y especialmente en la experiencia que tuve allá en la superintendencia. Hubo un cambio del régimen del derecho concursal que dice relación con la crisis de la empresa y su relacionamiento con sus acreedores. En esa época hubo la reforma al Código de Comercio de la Ley 222 y antecedentes de la Ley de Insolvencia de la 550. Yo me quedé ahí y he seguido ejerciendo mi profesión ayudando a salvar empresas y debo contarle aquí entre nos, no se escuche mucho, a este millón sobre todo en la DIAN, yo he tenido el privilegio de ser asesor para salvar más de 100 empresas en Colombia. Han buscado mi asesoría y yo con éxito los he acompañado y son empresas que gracias a Dios la mayoría de ellas han salido adelante. Su paso por distintos escenarios de la vida nacional es inmenso. Lo veo recorrer como un cohete todos los lugares habidos y por haber en Colombia. Me siento tan orgulloso de tenerlo aquí. Muchas gracias, William. Muchas gracias. Y William sabe que yo he estado bastante ausente de la vida pública después de la última experiencia que tuve como contralor de la ciudad de Bogotá, una experiencia bastante exitosa en sus resultados. Yo me marginé de la vida pública, me concentré en mi actividad profesional, estuve también haciendo algunas actividades académicas en Estados Unidos y ahora ya estamos nuevamente aquí de regreso, observando los desarrollos nacionales con mucho interés en momentos que considero son trascendentales en la historia del país y bueno, con mis amigos como tú, de diversos partidos y tendencias políticas. Tú sabes que más allá del interés político está el valor de la amistad, como el que nos ha unido durante muchos años contigo. Usted es fundador del Polo. Sí, yo... Para que vea que yo le sé todo. Sí, la vida a mí me ha dado posibilidades de contribuir en los escenarios políticos desde muy joven. Yo desde que soy adolescente, o fui adolescente, perdón, hace más de 50 años yo abracé la causa de las izquierdas democráticas y progresistas y he estado ahí siempre, aun cuando estuvimos en esa coalición con Rodrigo Marín y otros amigos, siempre marcando el ritmo de con la gran alianza con Ernesto Samper. Con Ernesto Samper, que fundamos algo que se llamaba Alianza por Colombia. Así fue. Distintos matices de izquierda. Y esa experiencia sirvió mucho, es un antecedente de la creación. Es el primer antecedente, mi querido doctor, que no se me borra de la memoria. Porque pues hemos estado al pie de los grandes sucesos
acompañando el país en todos los desarrollos habidos y por haber. Claro, es un antecedente de lo que hoy es el pacto histórico, o sea, la experiencia de un frente político de alianzas de distintas fuerzas, pero que se mueven, digamos, en el espectro del centro a izquierda. Digamos, eso fue con Ernesto Samper. Ernesto Samper ganó por muy poquitos votos. No, pues, Y él siempre ha reconocido que el aporte de quienes creamos Alianza por Colombia, que no éramos liberales, independientes, personas de izquierda, inclusive muchos de ellos, lograron ese triunfo. Entonces, yo, reproduciendo esa misma experiencia, cuando tuvimos la idea de lanzar a Luis Eduardo Garzón, a Lucho Garzón, a la presidencia de la República, en la contienda que había entre Uribe y Serpa, creamos el Polo Democrático. Pocos, la gente, la historia la cambia, pero yo soy protagonista presencial y testigo directo de cómo fue la creación del Polo. Éramos realmente pocos y la mayoría eran parlamentarios que habían sacado una excelente votación al Congreso de la República y que creían en una opción diferente. Y escogimos a Luis Eduardo Garzón como candidato a la presidencia de la República. En ese momento Lucho era el candidato de una fuerza muy pequeña, muy modesta sindical que se llamaba el Frente Social y Político, mucho énfasis de izquierda, y lo trajimos y creamos el Polo Democrático, William, y a los 20 días estaba en el 7% de la gracias a usted. Gracias a un grupo. Yo fui director de la campaña, fui gerente de la campaña. Lo primero que hicimos es armar un grupo con Daniel García Peña, que hoy es embajador. El vicecanciller. Vicecanciller, no. Daniel García Peña, embajador en Washington. Vicecanciller es el mono que tiene tujo de vikingo. Lo conozco muy bien y que se ve muy bien ahora con corbata. Sí, claro. Entonces, con Daniel García Peña nos fuimos con Lucho Garzón, hicimos una gira por Estados Unidos, un poco para romper pues algún tipo de prevención. Nos reunimos con parlamentarios, con gente de izquierda, y le cuento, la izquierda del Partido Demócrata en Estados Unidos, esa sí es izquierda. En Colombia, que somos tan conservadores y tan derechistas, ojalá escucháramos un parlamentario, Laocasio Martínez o Benny Sanders, y ahí ustedes van a entender lo que es una izquierda mucho más fuerte. Entonces recorrimos el país con Lucho Garzón. Al mes estábamos en el 7% de las encuestas, a nombre del Polo Democrático. Finalmente, y lo recorrimos las universidades, y nosotros sentíamos esa sensación tan fuerte de positiva de apoyo, porque logramos reunir lo que en esa época era centro-izquierda. Pero no, sabemos qué pasó. Uribe ganó en la primera vuelta, no hubo segunda vuelta, y nos pusimos a reflexionar que la experiencia había gustado. Entonces, ¿para qué terminar como una simple experiencia electoral? Era mejor un partido político. Creamos entonces el Polo con estatutos, con banderas, con símbolos, con una plataforma, etc. Y proseguimos la brega. Y el primer éxito de ese Polo fue la alcaldía a Bogotá de Luis Eduardo Garzón, que ganamos con una enorme ventaja a la competencia. Yo también fui director ejecutivo, gerente de esa campaña de Lucho Garzón, y terminé siendo después Contralor de Bogotá, en una experiencia de Lucho maravillosa, y la historia lo va a contar cómo con esa alcaldía la ciudad comenzó un proceso de transformación en Bogotá que hoy es ejemplo y de orgullo en América Latina, sobre todo por el tremendo énfasis social. Y todos son los antecedentes de lo que hoy, años después, se convirtió en el pacto histórico y en la experiencia que vivimos hoy con la presidencia de Gustavo Petro. Entonces yo estaba en todas esas experiencias. Y un poquito antes también, un poquito antes. Sí, tú sabes yo por eso moví la cabeza aquí así, yo dije, no, aquí no me cala. Sí, un poquito antes yo trabajé en el equipo de Jaime Pardo Leal. A Jaime era amigo mío, Sí. iba a Manizales, a la casa de Darío Góez, allá se reunía con todos los magistrados. Como no, era un magistrado muy admirado por sus capacidades Y académicas. su adoración, su queridura. Un abogado, a pesar de ser de izquierda fuerte, él era comunista, era bienvenido en los tribunales de esa época. Lo mataron, como se resolvía. Como mataron a Bernardo Jaramillo, mi compañero de estudio. Entonces yo fui canciller, yo fui el director de Relaciones Internacionales de la Unión Patriótica de ese entonces, con Bernardo Jaramillo. Cuando a Bernardo lo asesinaron, recién, hace un mes antes, habíamos venido una gira por Europa muy exitosa. Yo estaba al frente de las Relaciones Internacionales.
O sea que mi presencia en la vida política nacional es bastante larga, pero en los últimos años, por decisión propia, yo me marginé de eso y un poco como consecuencia de una arbitrariedad y una persecución terrible que de la Procuraduría me hicieron personas de muy mal talante. ¿Quién le hizo la persecución? William, eso es una historia muy larga y me la cobraron y yo soy un hombre transparente y yo no transijo en nada a una costa de mi propio interés. Honor y todo. Yo le digo una cosa, la sanción que me hicieron a mí en la Procuraduría, yo la cargo aquí como una medalla, honor y orgullo de una herida en la guerra, ¡Ay, qué vaina tan como, buena! como víctima de Persecuciones. persecuciones muy con sabor paramilitar y corrupción en la Procuraduría de esa época. Y lo puedo probar en cualquier ¿Cuánto momento. hace eso? Eso fue en el año 2008. Para yo acomodarme en el tiempo. Estamos hablando de 16 años, 16, Dios 17 años. mío. Y yo, y a diferencia de lo que sí pudo hacer Petro, que recibió una solidaridad muy grande, en esa época la izquierda todavía no sabía muy de esas cosas. Y entonces yo fui una víctima y me dieron y me sacaron. Y dije, bueno, las cosas de Dios y de la Virgen no debo estar aquí. Además, usted es muy católico. Muchísimo. Yo soy católico, Mariano. apostólico, romano, practicante, mariano y Papa Pacho. Mariano Papa Pacho, confeso. absolutamente seguidor de la Virgen María. Ese es mi gran secreto de éxito. Qué Estar lindo eso. arropado por la Virgen María. Y entonces me retiré y ahora ya viendo todo lo que está pasando, yo pienso que puedo Regresar. dar un aporte. Sí, sobre todo que se ve mucho, William, se ve mucha ramplonería, mucha mediocridad. Mucha bellaquería. Oír una política baja, donde no se presentan ideas, donde es necesario hacer el aporte. Primero los valores y las ideas y después la carpintería. Entonces aquí poco de filosofía en la política colombiana, por eso quiero comenzar a hablar, a expresarme, a escribir, a movernos y William, te agradezco esta oportunidad. Bueno, como diría Jack el Destripador, seguimos por partes. Su paso por el externado fue algo inolvidable. Maravilloso, maravilloso Cuéntenos. y esa experiencia le marca a uno el alma con un sello indeleble que queda como una forja metálica en el alma de las personas. Yo soy externadista por esencia, por antonomasia, y tuve el privilegio de disponer de una excelente y muy estrecha amistad con el maestro Inestrosa, quien prohijó la mayoría de mis iniciativas en la vida. Siempre recibían de antemano la bendición y el apoyo del maestro Inestrosa, a quien tanto le debo y honro su memoria. Externadista al punto, William, de que yo fui el primer estudiante, militante de izquierda abiertamente, que ganó una elección y yo fui representante de los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad, presidido por el maestro Inestrosa y otros eminentes profesores, Bernal Cuellar, Saúl Sotomonte. Yo llegué al consejo directivo de la universidad Saúl por votación. Sotomonte. Saúl Sotomonte, nuestro querido amigo Sotomonte. Claro, que pertenece a los pájaros dormidos. Correcto, él era representante de los profesores y Bernal Cuellar, y lo presidía el maestro Inestrosa. Yo representaba a los estudiantes. Fue una época maravillosa, estamos hablando de los años 75. En la Facultad de Derecho yo tuve los mejores profesores del mundo. Yo estudiaba Derecho en Barranquilla y seguía el libro de penal de Reyes Echandía. Yo decía, ¿yo para qué voy a seguir el libro del Señor si el Señor está vivo y está dando clases? En el externado me vine para el externado. Me hizo la entrevista la doctora Emilce. Qué bonito. Emilce González de Cancino, que está ahora de decana, y me admitieron en el externado. Me pusieron de pena, de acto de contrición, repetir un año cuando yo venía becado por buenas notas, y yo dije, no me importa, yo quiero ser externadista. Como buen alumno. Sí, y repetí el año para ser externadista, y lo logré, y tuve los mejores profesores. Los que sacrificaron en el Palacio de Justicia, todos eran profesores míos. Reyes Echandía, Carlos Medellín, Gaona Cruz. Excelentes, Gaona Cruz, inolvidable. Unos demócratas liberales impresionantes, y bueno, y todo el liberalismo radical y avanzado que representaba el maestro Inestrosa. Entonces yo vengo de esa escuela desde el punto de vista conceptual. Y fue una experiencia maravillosa, y yo soy abogado gracias a esa experiencia, con mucho honor. Y debo decir que el externado, sin lugar a dudas,
en esa época era la mejor facultad de Derecho de Colombia. No le quepa la menor duda, mi doctor Óscar González Arana. Sí, y el externado fue como desarrollándose a otras facultades. Ya había la Facultad de Economía y allí conocía al joven Gustavo Francisco Peturrey, ¿Su amigo? quien años después se convertiría en presidente de la República. Tuve la posibilidad de conocerlo allá y él pudo, digamos, conocer nuestras iniciativas políticas y el liderazgo, porque yo en la universidad pues era un líder político y Gustavo Petro era entonces estudiante de economía para ese entonces. Gustavo Francisco nunca fue alumno suyo. No, él no fue alumno. Yo dicté clases, muy pocas en el externado, pero la mayoría en la Javeriana, porque después yo hice una maestría en estudios políticos en la Universidad Javeriana y yo me convertí en profesor. El director del programa era el inolvidable Javier Sanín, forjador de muchos líderes políticos en Colombia, y Javier Sanín, que era el decano de la Facultad de la Maestría de Estudios Políticos, me llamó, siendo yo estudiante, me dijo que los programas necesitaban una materia más aterrizada, más concreta, menos conceptual, y quería montar un programa sobre análisis de la coyuntura política, que si yo podía presentarle una propuesta, le presenté una propuesta, la aprobó el Consejo Académico y se comenzó a dictar esa materia. Entonces el padre Sanín me dice, sí, el único problema es que la debe dictar usted. Y yo, pero ¿cómo lo voy a dictar yo? Si, para ser profesor de mis alumnos, que oso. Puede ser, qué honor, qué honor. No, y yo estaba más joven, a mí me daba como pena. Dije, no, padre, no me Estaba pongan más eso. joven. No me pongan eso después. Entonces, no, es que si usted no da la clase. Nadie la da. No, me toca buscar otro profesor y el otro profesor se queda. Ya usted no. Entonces, bueno, Ay, yo le vaina pedí a tan la buena. Virgen que rápidamente esos 6 meses que fueron bastante incómodos, fui profesor de mis compañeros de la maestría, nos graduamos todos y ahí yo seguí, estuve casi 17, 18 años dictando la materia de análisis de la coyuntura política en la facultad, en la maestría de estudios políticos de la Universidad Javeriana, especializándonos en enseñar cómo diseñar hipótesis prospectivas, porque el problema, William, es que la persona estudia maestría en estudio político o politólogo. ¿Qué hace un politólogo, un analista político? Pues hacer hipótesis. No me interesa tanto que me cuente qué pasó, para eso están los historiadores, qué está pasando. Es lo que viene. Porque todos estamos viendo lo que está pasando, para dónde vamos, qué va a pasar. Y es una profesión que reconoce y tiene demanda. Y a muchos actores económicos y políticos les interesa alguien que les diga para dónde vamos. Entonces, esa era nuestra especialidad. Yo duré 17 años dictando eso. Vamos a hacer una hipótesis. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué va a pasar? Y lo demás. Mucha técnica, muchos elementos científicos, no hay mucha bibliografía, pero también hay talento humano. Habían alumnos muy acertados, otros muy despistaditos. Yo logré diseñar una metodología muy buena y llegamos a tener más del 90% de acierto en nuestras hipótesis. Bueno, Bueno, William conoce allá en nuestras tertulias cuando se hacen apuestas. los pájaros dormidos, claro. Normalmente yo les gano, sí. ¿Siempre? Aunque no pagan la apuesta, ¿no? Nunca. Ese es un problema complicado. Bueno, hemos tenido hoy la grata oportunidad de contar en su primera parte con Óscar González Arana, analista macroeconómico, de los pocos que quedan en el mundo y que nos llena de orgullo y satisfacción contar con él. Me siento muy orgulloso de haber contado con su señoría. Muchas gracias, William. Aquí estamos dispuestos a colaborar y a compartir con tu gran teleaudiencia una serie de conceptos y opiniones que creo pueden ser muy útiles para la Colombia de hoy.